Bueno, espero que esto esté funcionando, que esté grabando bien, porque vamos a empezar. Hola a todos y bienvenidos un nuevo día más a esta cuenta y bienvenidos sobre todo a esta nueva sección que inauguramos hoy, que se llama ¿Eso dice la ciencia? No, donde vamos a hablar de certezas que muchas veces asumimos como naturales desde nuestro punto de vista de sentido común, pero que realmente a la luz de la ciencia no son del todo ciertas. Vamos a tener distintos capítulos hablando de diferentes afirmaciones, pero hoy en el primer capítulo vamos a hablar de si el tiempo es absoluto. Vamos a ello. Si bien es cierto que en nuestro día a día nosotros hablamos y nos comunicamos considerando como el tiempo absoluto, es decir, que si yo te digo que quedamos a las 6, entiendo que tú entiendes que quedamos a las 6, el tiempo no es del todo según esta concepción. Es decir, el tiempo no es absoluto, luego es relativo. Bueno, pues una de las consecuencias de la relatividad es que no podemos determinar el movimiento absoluto de un observador, es decir, que siempre depende del sistema de referencia que tomemos. Esto lo podemos ver claramente si nos imaginamos un tren y una estación de tren, ¿vale? Una persona que está en la estación de tren ve que el tren se mueve, mientras que un pasajero del tren podría decir que él está quieto o incluso que el tren está quieto y es la Tierra la que se mueve con respecto a él. Por lo tanto, el movimiento es siempre relativo. Esto quizás a primera vista nos puede chocar porque en nuestro día a día utilizamos un lenguaje que no se adapta del todo a esta realidad. Decimos que yo estoy parada ahora mismo porque estoy sentada, pero decimos que el coche se mueve. Pero realmente decir que estoy parada no tiene ningún sentido porque sé que estoy en un planeta que gira a 30 km por segundo alrededor del Sol, pero sí podría decir que estoy parada con respecto a la superficie de la Tierra o que el coche se mueve con respecto a la superficie de la Tierra. En ese caso, estaríamos utilizando el lenguaje relativísticamente correcto. Vamos a determinar el movimiento con respecto a un sistema de referencia. Aunque siempre que decimos relatividad nos viene a la mente Einstein, lo cierto es que la relatividad es mucho anterior a Einstein. De hecho, ya teníamos la relatividad de Galileo, que es imprescindible para la mecánica de Newton. Pero bueno, en otras palabras, el principio de la relatividad, entendido desde la perspectiva moderna de Einstein, nos dice que las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Qué quiere decir? Que las leyes de la física se comportan exactamente igual y son válidas para todos los sistemas que vayan a una velocidad constante, es decir, que no aceleren o desaceleren. Esto quiere decir que si tú estás en un coche a una velocidad de 20 km/h y tiras una pelota hacia arriba, esa pelota va a caer, porque hay una ley física que explica eso. Pero que si tú te vas al Everest y tiras una pelota hacia arriba, va a caer. Pero que si tú te vas a Marte y tiras una pelota hacia arriba, también va a caer, con las respectivas correcciones gravitatorias. Pero esas correcciones no hacen que la ley no funcione o deje de ser correcta. En este punto probablemente te preguntes si realmente era necesario un Einstein para darse cuenta de esto. Y es que realmente, como ya he dicho, este concepto de relatividad ya era entendido por la relatividad de Galileo. La relatividad de Galileo aceptaba que todas las leyes de la física se comportaban exactamente igual en todos los sistemas de referencia inerciales, pero solo para lo que entendemos como mecánica dentro de la física. Es decir, el ejemplo que te acabo de poner de la pelota pertenecería al mundo de la mecánica. ¿Cuál es la novedad de Einstein? La novedad de Einstein es aceptar este principio también para el electromagnetismo. Y dirás, ¿y por qué no lo hizo eso Galileo? Bueno, pues para entenderlo un poquito mejor vamos a hablar un poco del electromagnetismo y en concreto de la luz, así que vamos a seguir con el vídeo. Bueno, sabemos que Maxwell, uno de los físicos más importantes de la historia, midió la velocidad de las ondas electromagnéticas y se dio cuenta que independientemente de su frecuencia, ese valor coincidía con la velocidad de la luz. Luego la conclusión es inevitable. La luz es una onda electromagnética y en concreto se mueve en el vacío a 300.000 km por segundo. Hasta aquí todo correcto y los físicos del siglo XIX podrían estar bastante satisfechos con todas estas conclusiones. La cosa es que todo estaba estable y tranquilo y en paz hasta que a alguien se le ocurrió hacer una pregunta y decir, vamos a ver, habíamos dicho que tenemos que determinar el movimiento siempre con respecto a algo. Si tú te mueves a 200 km/h en un coche, no hagáis eso, por favor, pero si tú te mueves a esa velocidad en un coche, lo haces con respecto a la superficie de la Tierra, ¿vale? Pues la luz, si se mueve a 300.000 km por segundo, ¿con respecto a qué se mueve? Entonces, bueno, pues sabemos que Maxwell controlaba un poco del tema, así que vamos a preguntarle a él a ver qué nos dicen sus ecuaciones. Tú si le preguntas a las ecuaciones de Maxwell, te dice que la luz se mueve a esa velocidad, 300.000 km por segundo, con respecto a todos los sistemas de referencia inerciales.
Esto lo que quiere decir es que independientemente de la velocidad a la que tú vayas, o sea, ya puedes ir todo lo deprisa que quieras. Si la velocidad de la luz es 300.000 km por segundo en el vacío, tú puedes ir a 299.999, que siempre vas a ver la luz ir a 300.000 km por segundo. Esto es bastante rompedor y no cumple para nada la concepción de adición de velocidades que tenía Galileo, y sobre todo pues la que corresponde a la mecánica clásica. No es intuitivo, ¿no? Que es lo que venimos a romper en esta sección, la idea de que lo que nos rodea debería responder correctamente a nuestro sentido común, cuando no es así. Los físicos del siglo XIX no podían aceptar que esto fuese así, que vayas a la velocidad que vayas, la luz siempre vaya a ir a 300.000 km por segundo. Intentaron buscar soluciones de cualquier manera y de cualquier modo, e incluso llegaron a plantearse que la luz se movía a esa velocidad con respecto a el éter. Y me dirás, ¿qué es el éter? Pues el éter era como un fluido que invade todo, porque la luz se movería a través de él, que debería ser líquida, pero a la vez no debería ofrecer resistencia a la hora de movernos porque no lo notamos. Pero sobre todo el inconveniente más importante que tenía es que nunca había sido observado. Y entonces, pues bueno, diferentes físicos intentaron hacer experimentos para demostrar su existencia. El más nombrado fue el de Michelson y Morley, pero realmente no consiguieron probar nada. En esta situación entra en escena Albert Einstein para resolver de un plumazo todos estos problemas. El razonamiento de Einstein es el siguiente. Dice, vamos a ver, no tenemos pruebas de la existencia del éter, luego no existe. La velocidad de la luz parece ser la misma para todos los sistemas de referencia inerciales, pues vamos a asumir que eso es cierto. Y las leyes de la física también parecen ser las mismas para todos los sistemas de referencia inerciales, pues aceptémoslo. Y con este razonamiento llega a formular los dos postulados de la relatividad especial. Postulado número 1, las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas de referencia inerciales. Y con ese leyes de la física nos referimos a la mecánica, pero también al electromagnetismo. Y consecuencia del postulado 1, como ya hemos visto, sería el postulado 2, que es que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores inerciales. Y estos son los dos postulados de la relatividad especial. Y a estas alturas quizás pienses que esto no es tan descabellado ni es tan ilógico o contrario al sentido común, y es que si bien los postulados de la relatividad especial son fáciles de aceptar, lo que no son tan fáciles de aceptar son sus consecuencias. Y aquí es donde realmente el espacio y el tiempo se empiezan a ver afectados. Aceptar que la velocidad de la luz es constante para todos los sistemas de referencia inerciales implica replantearse la concepción de espacio-tiempo. Si la velocidad de la luz es constante, el espacio y el tiempo serán relativos. El pasado 26 de julio hice un directo en Instagram, os dejo el link en la descripción, en el que demostramos con ejemplos cómo que la velocidad de la luz sea constante implica directamente que el espacio y el tiempo sean relativos. No utilizamos matemáticas, simplemente razonamiento lógico. Así que os dejo el enlace por si queréis ir a echarle un ojo. Llegamos a varias conclusiones y una de ellas era la relatividad de la simultaneidad. Y la relatividad, entendida de esta manera, implica, mientras que dos sucesos pueden ocurrir de forma simultánea para un sistema de referencia, para otro sistema de referencia puede ocurrir un suceso antes que otro. O incluso, mientras que para un sistema el orden de sucesos es AB, para otro sistema podría ser BA. Otra de las consecuencias es la dilatación del tiempo. Esta es la famosa frase que a lo mejor habéis escuchado de que los relojes en movimiento atrasan. Esta frase quizás en ciertas ocasiones da lugar a controversia y confusión, pero para que os lo imaginéis y tengáis una idea clara, recordad siempre estas películas en las que un grupo de humanos se van en una nave al espacio y cuando vuelven todo el mundo en la Tierra se ha muerto y las personas que han ido en la nave siguen todavía disfrutando de sus años de juventud. Pues así, es decir, que mientras para una persona que ha estado en la Tierra pueden haber pasado 10 años, a lo mejor para una persona que se ha ido en la nave han pasado solamente 4 años. Y esto nos lleva a una de las paradojas quizás más conocidas y más nombradas, que es la paradoja de los gemelos, aunque quizás esta paradoja no es lo que te han contado. Vamos a repasarla un poco. Tenemos dos gemelos, uno que se llama Tomás y otro que se llama Juan. Tomás decide quedarse en la Tierra, mientras que Juan ha estado toda su vida deseando ser astronauta y por fin va a conseguir salir de la Tierra. Va a tener el honor y el privilegio de ir en la mejor nave que se ha construido jamás, que consigue alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Muy bien, todo correcto. Entonces pues Tomás se queda en la Tierra y Juan pues se va un tiempo a dar una vuelta por el espacio. Cuando Juan regresa, resulta que, como hemos dicho antes, los relojes en movimiento atrasan. Por lo tanto, Tomás, que es el que se ha quedado en la Tierra, dirá: yo he estado quieto en la Tierra mientras que tú te has ido a viajar a conocer el universo, por lo tanto, cuando nos encontremos, yo voy a ser mayor que tú. Tomás va a ser más viejo que Juan, que va a ser más joven.
Y esto es lo que mucha gente piensa que es la paradoja de los gemelos, pero realmente aquí no hay ninguna paradoja. Estamos siguiendo al pie de la letra la dilatación del tiempo que hemos explicado antes. Así que hasta aquí pues no habría ninguna paradoja. Es cierto pues que choca con nuestro sentido común, pero estamos siguiendo las consecuencias de la relatividad especial que hemos desarrollado y nos parecían lógicas. La paradoja real viene cuando pensamos lo siguiente. Si recordáis, antes hemos dicho que cuando estamos en la estación del tren podemos decir que el tren se mueve con respecto a la superficie de la Tierra o que el tren está quieto y es la superficie de la Tierra la que se mueve con respecto a él. Depende del sistema de referencia que cojamos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Juan dice, no, que yo, el que he estado en la nave, he estado quieto en mi nave y el que se ha movido ha sido Tomás en la Tierra, es el que se ha ido muy lejos y después ha regresado. Y si lo piensas, realmente es así porque hemos dicho que el movimiento es relativo, o sea, Juan tendría todo el derecho del mundo a decir que Tomás ha sido el que ha viajado y después el que ha regresado en la Tierra. ¿Qué sucede? Que si Juan dice eso, también va a decir que por lo tanto Juan va a ser más viejo y Tomás más joven, porque Tomás ha sido el que ha estado viajando. Vale, a ver, esto no puede ser. O uno es más viejo y el otro más joven, o los dos tienen la misma edad, o los dos explotan porque no pueden ya más con la vida. Pero todo a la vez no puede ser, hay que buscar una solución. Si sabéis la solución, por favor, dejadla en los comentarios. Para los que no lo sepáis, pues allá vamos con la explicación. Para entender bien la solución hay que ir un poquito atrás y recordar los postulados de la relatividad especial, y es que nos decían que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, es decir, que no aceleren o desaceleren. ¿Y qué sucede? Pues sucede que Juan, en algún momento para salir de la Tierra, ha tenido que acelerar o desacelerar para regresar. Por lo tanto, Juan no es un sistema inercial, por lo que no tiene derecho a utilizar la relatividad especial. No cumple las condiciones necesarias de este primer postulado. Por ese motivo no podemos tomar el punto de vista de Juan, sino el de Tomás, porque es el que no ha acelerado ni desacelerado. Por lo tanto, el criterio válido desde el punto de vista de la relatividad especial es el de Tomás. Y como Tomás es el que ve que Juan sería más joven, él estaría en lo cierto. Y por lo tanto, cuando se reúnan, Tomás será más viejo y Juan más joven. Igual que hablamos de dilatación del tiempo, podemos hablar de contracción de longitudes. Es decir, que si tú tienes una regla que está en reposo con respecto a tu sistema de referencia y mide 1 metro, si esa regla va a una velocidad muy cercana a la de la luz, tú verías que la longitud se hace más corta. En este punto del vídeo quizás te preguntes si realmente esto tiene alguna aplicación real, y si bien los viajes de gemelos o los viajes de humanos que cuando regresan a la Tierra está despoblada realmente todavía nos quedan muy lejos, lo cierto es que la relatividad especial tiene otras aplicaciones muy tangibles, como por ejemplo el GPS. El GPS de tu móvil o de tu coche funciona con satélites que van a una velocidad de 14.000 km/h, donde las correcciones de la relatividad empiezan a tener importancia. No solo que empiecen a tener importancia, es que sin esas correcciones no podrías tener el GPS. En este caso se suman las correcciones por la velocidad a la que van, pero también por la altura a la que están. Aparte de la relatividad especial tenemos la relatividad general, que eso da para otro vídeo entero, pero básicamente nos viene a decir que igual que los relojes en movimiento atrasan, los relojes a una cierta altura adelantan. En resumen, que es necesario tener en cuenta la relatividad si no quieres perderte en el coche. Y no solo para el GPS, los aceleradores de partículas también aplican la relatividad. En definitiva, que aunque esto muchas veces parezca pura filosofía, no lo es. Si queremos ver avances en otras disciplinas de la ciencia como la ingeniería, necesitamos avanzar también en investigación en física. Pero bueno, eso es otro tema. Uno de los últimos apartados que vamos a tratar en este vídeo es el tema de la causalidad. Y es que recordemos que hace unos minutos había dicho que para un sistema un suceso puede ocurrir en el orden AB, mientras que para otro sistema puede ocurrir en el orden BA. Un ejemplo de esta relatividad de la simultaneidad, que es un ejemplo que puso el propio Einstein, es el siguiente. Tenemos un tren que va a una velocidad muy alta en esa dirección y es muy largo, y dos rayos caen, uno en la cabeza y otro en la cola. Mientras que para una señora que está en el andén los dos rayos caen a la vez, para el revisor primero va a caer el de la cabeza y después el de la cola. El revisor se está acercando a los flashes luminosos que provienen del rayo que ha caído en la cabeza y se está alejando de los flashes luminosos del rayo que ha caído en la cola. Y esto sucede porque estamos considerando la velocidad de la luz absoluta. Este ejemplo lo explico con mucho más detalle en el directo que os he dicho, así que id a la descripción si queréis verlo. Cuando te paras un poco a reflexionar sobre este hecho dices, a ver, ¿me estás diciendo que un sistema puede ver que primero nace la madre y después nace el hijo, mientras que otro sistema puede ver que primero nace el hijo y después nace la madre? Es decir, que desde un sistema podemos ver
que primero tiras un plato y después se rompe, pero en otro sistema vemos que primero se rompe y después lo tiras? Y aquí es donde entra en juego el principio de la causalidad. El principio de la causalidad nos dice que las causas deben preceder siempre a los efectos. Mientras que en el ejemplo de los rayos, que caiga un rayo no es causa de que caiga el otro, en el ejemplo de la madre y el hijo, que nazca la madre sí es causa de que nazca el hijo. Por lo tanto, para aquellos sucesos que están relacionados de forma causa-efecto, si los quisiésemos ver en un orden contrario a esa lógica, la posibilidad que nos daría la relatividad sería ir a una velocidad superior a la de la luz. Pero sabemos que eso no es posible. Si nos imaginamos dos coches en una carretera, uno que va a 60 y otro que va a 20, y nosotros vamos en el que va a 20, veríamos al que va a 60 a 40 km/h. Pero si nosotros nos ponemos a 60, veríamos al otro coche en reposo con respecto a nosotros. Pues bien, si consiguiésemos ir a la velocidad de la luz, veríamos la luz parada, apagada. Esta cuestión se la planteó Einstein cuando tenía 16 años y llegó a la conclusión de que esto no tenía ningún sentido. Y de hecho viola el segundo postulado de la relatividad especial, que dice que la velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas de referencia inerciales. Por lo tanto, no es posible superar la velocidad de la luz. Como consecuencia, no podemos ver sucesos relacionados de forma causa-efecto en un orden contrario al que nos dicta la causalidad. Por último, vamos a hablar de espacio-tiempo, espacio-tiempo. Mientras que decimos que el espacio es relativo y el tiempo es relativo, cuando en realidad una combinación de ambos nos daría valores absolutos. Es decir, estamos acostumbrados a interpretar la realidad que nos rodea como un espacio de 3 dimensiones, las 3 dimensiones espaciales, X, Y, Z. Si interpretásemos la realidad en 4 dimensiones, es decir, con una dimensión más que sería el tiempo, donde hablaríamos en cuadrivectores, es decir, en vectores de 4 coordenadas, X, Y, Z y la del tiempo, podríamos obtener intervalos espaciotemporales absolutos, es decir, valores que serían los mismos para todos los sistemas de referencia inerciales. Y en esta realidad de 4 dimensiones tendría incluso más sentido hablar de la causalidad. Todos podemos estar de acuerdo en lo que vale un intervalo y por lo tanto todos estaríamos de acuerdo en que los sucesos relacionados causalmente irían siempre en un orden causa-efecto. Y bueno, hasta aquí un poco este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, dale a like, comparte para que otras personas puedan saber un poco más sobre física y deja en la cajita de comentarios si tienes alguna duda o alguna cosa que añadir. Y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! Por último, antes de acabar, quiero hacer referencia a mis fuentes. Cogí información de varios sitios y varios libros, pero sobre todo quiero hacer referencia a este libro de aquí que se llama Las ideas que cambiaron el mundo, de Daniel Farías y Juan Carlos Cuevas. Que lo que he dicho no es ningún secreto, es la relatividad especial pura y dura, pero un poco la línea discursiva pues sí que ha estado inspirada en los primeros capítulos de este libro. Pues si os interesa, es un libro de divulgación, pues si queréis saber un poco más.